Muy buenas tardes. Si les parece, señorías, damos comienzo a la Comisión de Empleo, Ciencia y Universidades. En el primer punto del orden del día, la lectura y aprobación del acta. ¿Tienen ustedes alguna cuestión? La damos entonces por aprobada y pasamos al punto número 2, que es debate y votación de la proposición no de ley 62/25 sobre el apoyo a las escuelas del motor y los pilotos aragoneses, presentadas por Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, cuando usted considere, y por un tiempo de 5 minutos. Pues cuando se ponga el reloj. Ya lo tiene. Bueno, pues buenas tardes, señorías. La verdad es que traemos en la semana de MotoGP, en la semana que va a estar en moda y en boga Motorland, traemos una cuestión muy concreta, muy específica, vinculada al circuito, y es el uso que podrían hacer de él sectores de la sociedad, en concreto los aragoneses o los turolenses que tienen competencia o se dedican al motociclismo, facilitando lo que entendemos lo que debería ser la participación, la formación en categorías inferiores del deporte del motor en esas instalaciones. La realidad es que no son muchos los motoristas aragoneses que están en primera línea. Si contamos los campeonatos de España, campeonatos nacionales, podríamos hablar de unos en torno a 10 personas que nos trasladan con cierta frecuencia la dificultad o lo costoso que es entrenar en Motorland para ellos en comparación con otros circuitos del entorno. Por ejemplo, tenemos referencias, mientras a un motorista normal estamos hablando de edades entre 12 y 17 años, es decir, la gente que empieza, pero que compite a nivel nacional de manera importante, tanto zaragozanos como turolenses. Pues, por ejemplo, entrenar en Motorland les puede costar una cuota de 70 euros al día, pues en circuitos próximos como Lérida o Tarragona, pues les puede estar en 45. Hay que tener en cuenta que los costes no solo son el puro coste o cuota para entrenar, sino son el desplazamiento, el alojamiento, los juegos de... Es decir, creemos que se podría hacer una apuesta por apoyar y por participar, por permitir una participación más directa o un trato más favorable a los deportistas del motor aragoneses, de manera que también fuese un revulsivo para el propio circuito. Por eso la proposición de ley lo que dice es apoyar a las escuelas de motor y a los pilotos aragoneses, facilitando su entrenamiento en las instalaciones de Motorland. Eso se puede hacer de muchas formas. Puede ser rebajando considerablemente la cuota de manera que sea competitiva con otros circuitos, pero también puede ser simplemente ayudando o promocionando a estos deportistas. Lo digo porque muchos de estos jóvenes motoristas o motociclistas acaban teniendo que ir a entrenar fuera y al final lo que acaban es ubicándose fuera. O sea, al final lo que acaban es teniendo que emigrar de Aragón para ejercer su labor competitiva pues a Madrid, a Barcelona, a otros ámbitos, cuando realmente tendrían en Motorland la principal referencia. Hemos de reconocer que es el principal circuito, el circuito de más calidad de Europa, también para que se hagan las prácticas de entrenamiento, y que no son muchas personas. He comentado que son apenas 10, pero 10 con aspectos muy relevantes, promesas muy importantes en el deporte, y algunos, curiosamente, sí que tienen algún cierto apoyo, pero a otros se les trata como si fuesen uno más, una persona que quiere practicar motociclismo sin tener en cuenta que están compitiendo, que son relevantes a nivel nacional e incluso internacional, y por eso creemos que se debería hacer esa apuesta. Es una cuestión muy sencilla, pero podemos citar muchos, bueno, no quiero citar nombres concretos, ¿no?, pero que hay muchos casos de personas que, teniendo posibilidades de entrenar y teniéndolo más cerca, Motorland en Alcañiz, que otros circuitos, acaban teniendo que desplazarse, incrementando costes, no teniendo asumidos por parte no sé si es de esta consejería como consejería vinculada al empleo o de otras consejerías como el fomento del deporte, no teniendo asumido Aragón, que tiene una cantera de motociclistas importantes que debe potenciar. Hay otra cuestión que también va vinculada con esto, que es la propia labor que podría hacer Motorland de formación, no es solo ya de motociclistas, sino también de personal vinculado a lo que se llama
el mantenimiento o la mecánica de competición de los circuitos, es decir, la creación en Motorland de unas líneas de FP de formación en mecánica de competición profesional, como tienen también instaurados otros circuitos en España y en Europa. Creemos que sería una línea muy importante que podría compatibilizarse con otras. Muchos de estos aficionados al motociclismo empiezan compitiendo y muchas veces acaban por su pasión con las motos especializándose en una formación profesional de mecánica de competición que también sería muy interesante. Así que simplemente la PNL lo que hace es instar al Gobierno de Aragón a que, de la manera que crea más conveniente, apoye las escuelas de motor aragonesas, a los pilotos aragoneses, facilitando sus entrenamientos en las instalaciones de Motorland mediante la cesión u otras fórmulas para evitar que el talento aragonés tenga que emigrar fuera para formarse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Pasamos a la intervención del resto de grupos parlamentarios. Disculpamos al señor Corrales. Señor Soro, cuando usted quiera, por un tiempo de 3 minutos. Sí, muchas gracias. La inversión pública en Motorland ha sido cuantiosa en lo económico, sostenida en el tiempo y en algunos casos polémica. En Xunta Aragonesista siempre hemos defendido que este tipo de inversiones, muy especialmente en Motorland, deben tener retorno social, no deben limitarse a la foto anual del Gran Premio ni engordar cifras turísticas sin arraigo. No se trata solo de atraer visitantes una vez al año, se trata de que esa inversión contribuya de verdad a retener talento, a impulsar la investigación y la innovación. Esta iniciativa, señor Guitarte, nos parece muy oportuna porque pone el foco en lo que muchas veces se olvida, en el deporte de base, en los jóvenes, en las escuelas de motor que hacen un trabajo de fondo y que apenas cuentan con apoyo institucional. Deportistas que entrenan sin apenas medios, que representan a Aragón por Europa y que lo hacen muchas veces sin pisar el asfalto de Motorland. Nos preocupa mucho que este tipo de instalaciones que hemos pagado entre todos y todas no estén de verdad al servicio de la ciudadanía aragonesa. Si queremos fijar población, si hablamos de luchar contra la despoblación en el Bajo Aragón, necesitamos arraigo, identidad y oportunidades reales. Y eso empieza, entre otras cuestiones, por permitir que nuestros pilotos jóvenes puedan entrenar, formarse y soñar aquí sin tener que marcharse a Cataluña o Valencia. Apoyar esta iniciativa no es solo apoyar a los pilotos, es defender que Motorland sea de verdad una infraestructura al servicio del territorio, no un lujo al margen de la vida real de la comarca. Votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias, señor Soro. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Vidal, cuando considere. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Vox compartimos el espíritu de esta PNL de Aragón Progresiste, que busca apoyar a las escuelas del motor y promocionar a los pilotos aragoneses. Valoramos la intención de aprovechar Motorland para formar talento local y evitar que nuestros pilotos emigren. Sin embargo, señor Guitarte, esta ocurrencia carece de un mínimo rigor y de un análisis sólido sobre la viabilidad económica y en términos de seguridad. Actualmente una empresa o incluso un particular podría alquilar el circuito para tandas, por ejemplo, con vehículos certificados, asumiendo cualquier responsabilidad que se pueda derivar y los costes del uso y de los servicios necesarios, que son muchos y diversos. Apoyar a escuelas y pilotos siempre y cuando sean federados debe priorizar a quienes dispongan de potencial para proyectar una imagen positiva de Aragón o aporten valor a la región. Las cesiones de instalaciones deben ser supervisadas por profesionales para garantizar la seguridad con asistencia médica y técnica adecuada, con una garantía por parte de las federaciones oficiales o empresas patrocinadoras que cubran los daños que se puedan producir en las instalaciones y en los mismos vehículos y en los pilotos. Señor Guitarte, ¿usted sabe que los seguros de automóvil o moto no cubren daños producidos en la conducción en ningún circuito? Esto significa que el uso de Motorland requiere servicios especializados cuyos costes no pueden recaer en los aragoneses para subvencionar aficiones individuales. Del mismo modo que un club de esquí, por ejemplo, no puede usar o no usa gratuitamente pistas cerradas para entrenamiento en las estaciones de Aramón. Proponemos programas de formación específicos y estímulos fiscales para empresas que inviertan en nuestro talento, asegurando un retorno para la sociedad. Hemos dicho que la propuesta no detalla el impacto económico ni ofrece una visión estratégica. Por eso, desde Vox instaríamos al Gobierno de Aragón a implementar un modelo de gestión transparente, unificando las dos sociedades, mejorando los accesos al complejo de Motorland y con un gerente que estuviese soportado por las federaciones del motor para maximizar la proyección y poder utilizarla como un centro de formación. Aún con estas reservas, Vox apoyará esta proposición por su idea de fondo de promover la formación de pilotos
en Motorland, siempre que se garantice un uso responsable y profesional de las instalaciones, siempre respaldado por las federaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Por el Grupo Socialista, señor Peralta, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Salve lo que voy a decir, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho el señor Vidal. Es decir, esta vez hay que ser coherentes. La propuesta de Teruel existe, es decir, como bien decimos, vamos a votar a favor, entendemos que el fondo está bien, pero claro, esto es un poco una ocurrencia, podemos llegar a entender que incluso puede llegar a ser algo populista porque no es que digamos que anteriormente nos ha dejado a los federados correr en Motorland, no es así, pero claro, cesión del circuito, pero luego por otro lado estamos diciendo que el circuito no es viable económicamente, es decir, tenemos que ser un pelín más serios y rigurosos con lo que hablamos, es decir, el formato que entendemos que hay que tener, que desde Diputación, por ejemplo, la legislatura pasada se hacía, lo que hay que hacer es promocionar o subvencionar o ayudar a los pilotos que están haciendo a la propia federación, pero no podemos devaluar el circuito. Evidentemente que Motorland es más caro que el de Tarragona o el de Lérida, es que Motorland está dentro del circuito del Mundial. Es que no puede valer lo mismo que un circuito en el cual no está en el mundo del Mundial. Entonces, no nos devaluemos y no seamos tampoco... Lleguemos a, no, es que la federación es una cosa. Pues evidentemente que todo el mundo estamos de acuerdo en que los pilotos aragoneses los tenemos que promocionar, pero entendemos que la fórmula no es haciendo una cesión del circuito, porque como bien ha dicho el señor Vidal, no es toma la llave y da una vuelta. Claro, conlleva toda una logística, tanto sanitaria como, es decir, vamos, logística no sabría explicarla concretamente porque tampoco estoy tan puesto en el tema pero vamos, abrir Motorland, lo que se abre un día cuesta bastante dinero. Entonces, entendemos que la subvención tiene que ser directamente o a la federación o a los pilotos, ¿vale? Pero cubriendo las mismas tarifas, porque sepamos que esto es una empresa pública. Entonces, estas instalaciones, claro, la empresa pública tendrá que dar luego cuentas a final de año. Esto es un debate bastante antiguo ya. Esto no es una ocurrencia que haya habido ahora. Estamos de acuerdo en el fondo, estamos de acuerdo de que no hay que promocionar. Yo tengo mis dudas de lo que han dicho de que los pilotos se van fuera a entrenar y se quedan fuera. Tengo mis dudas porque una vez, si compiten y una vez están mejor sitio que Alcañiz y mejor sitio que Motorland para promocionarse y estar, no hay, podría decirme en toda España. Y, como les digo, apoyaremos. Entendemos que la fórmula es subvencionar, no sé si nominativamente directamente al piloto, apadrinándolo, o directamente a la federación, pero lo del tema de la cesión y tal, tengamos cuidado con lo que decimos porque podemos generar una expectativa la cual entendemos que es peligrosa y puede generar una imagen a la sociedad de que no, el circuito está ahí, pero los aragoneses no pueden entrar. Simplemente decir eso, la apoyaremos y entiendo que este fin de semana nos veremos todos en Motorland, en la MotoGP. Así que esperemos pasarlo bien y creo que todos tienen que venir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peralta. Y ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor García Suso. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Guitarte, hoy presenta una iniciativa que podemos calificar de voluntariosa, podemos calificar de buenista, ¿no? Tenemos un circuito, vamos a ver si los pilotos, escuelas aragonesas, se aprovechan de él, ¿no? Pero claro, al final uno dice pilotos de coches, de motos, de circuito de velocidad, enduro, motocross. Claro, hay tantas disciplinas que se entiende que todas. Y luego hay una cosa que sí que quiero hacer, que es un poco de labor pedagógica, ¿no? Que no parezca que aquí, oye, yo soy piloto y me alquilo el circuito. Estamos hablando muchas veces de menores. Estamos hablando de menores que van a más de 200 por hora por un circuito y que en ocasiones ha habido accidentes trágicos e incluso fatales con estos menores, ¿no? Y lo importante y lo que hay que decir aquí es que todos los que quieran practicar un deporte de riesgo, como es este el motor, coches o motos, lo primero que tienen que hacer es federarse. Federarse para tener un seguro, ¿no? El seguro de la federación y desde luego dejarse llevar por las federaciones hasta ciertas edades y luego ver si valen o no valen para seguir desarrollando su carrera profesional. Y yo creo que en este sentido lo que tiene que hacer Motorland, los acuerdos tienen que ser con esas federaciones que están un poco bajo el paraguas, ¿no? Esos pilotos que están bajo el paraguas de las federaciones, porque si no estamos hablando de pilotos, sí, pero que no está federado. Si no está federado no puede competir. Al final,
¿Qué queremos? ¿Que un padre vaya con su hijo de 12 años, abramos la puerta, oiga, meta que hijo a 200 que tiene circuito gratis? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque al final son deportes de riesgo y hay unas federaciones que evidentemente son con las que hay que negociar, y yo se lo digo que en este sentido Motorland ya está haciendo ese trabajo tanto con la Federación de Automovilismo como la de motociclismo. Se está promocionando el deporte de base, sobre todo con fórmulas de promoción, ¿no? Y también se está formando a pilotos con el objetivo de que se puedan mejorar, ¿no?, o desarrollarse en sus disciplinas. Hay una fórmula, por ejemplo, de karting en Aragón, y también hay diversos cursos también de infantiles para motocross y enduro desde Motorland, y como digo, con la colaboración de las federaciones. Por otro lado, pilotos aragoneses, bien sean amateurs o bien sean más profesionales, ya disfrutan desde hace mucho tiempo de descuentos, ¿no?, a la hora de alquilar estas instalaciones. Me ha llamado la atención porque usted sí que ha dicho algo de costes, y voy acabando. Tarragona está Calafat. A mí me gusta el mundo del motor y me sé prácticamente todos los circuitos. Si Calafat está en 45 y nosotros en 70, estamos muy por debajo del precio que debíamos de tener, porque quiero decir, Calafat hay que ir a verlo, señor Guitarte, cómo está aquello. Por lo tanto, como lo digo, ¿no?, los pilotos ya tienen unas ventajas, se está trabajando con las federaciones y sobre todo también le quiero decir, y ya termino, que tenemos un circuito, como ustedes saben, que sobre todo de velocidad tiene una ocupación de 260, 270 días. Muchas gracias, señor García Suso. Vaya terminando, por favor. Cuando quieren alquilarlos son los fines de semana, y es muy difícil también encontrar esos fines de semana. Salvo estas consideraciones, señor Guitarte, aprobaremos su iniciativa. Muchas gracias, señor García Suso. Pasamos entonces a la votación. Entiendo que la propuesta viene como ha venido, la votamos como ha venido a esta comisión. ¿Votos a favor de la misma? Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al tercer punto del orden del día. Explicación de voto, explicación de voto. Perdón. Siempre me pasa ahí. Explicación de voto, señor Guitarte. Bueno, simplemente por agradecer el apoyo a esta propuesta. La verdad es que creo que todos estamos de acuerdo en fomentar que los pilotos aragoneses puedan hacer uso de esas instalaciones. No me estoy refiriendo a la generalidad de los aficionados al motociclismo. Estoy hablando de un grupo muy específico que creo que tenemos contabilizado, que son en Aragón unas 10 personas. Estamos hablando de Víctor Cubés, de Raúl Navarrete, de Gonzalo Sánchez, de Miquel Bernal, gente que participa en los campeonatos de España y en los campeonatos del mundo, y que debemos hacer lo posible, no solo ya porque lleguen a cotas mayores de participación, sino para que entrenen en su tierra y con facilidad. Simplemente las fórmulas son muchas, dejarles entrenar o subvencionarles o promocionarles, pero creo que Motorland merece, también ganaría el prestigio el propio Motorland si allí entrenan ese grupo, esa docena o esas 10 personas que están rayando ya a un nivel alto a nivel de España. Por supuesto que están federados, que van con seguro, que van con autorización de sus padres. No es el deporte, digamos, amateur de la calle, ¿no? Es un deporte ya a un nivel inferior que el profesional puro, pero ya en los pasos previos a la profesionalización y digamos, marcando ya cuotas de nivel adecuado para la competición. Así que, bueno, agradecer, y esperemos que realmente pueda llegar esa ayuda a todos nuestros pilotos. Muchas gracias, señor Guitarte. Señor Soro, señor Vidal, señor Peralta. Simplemente por matizar dos cosas, señor Guitarte, es decir, lo que acaba de decir ahora mismo, es decir, eso lo suscribimos yo creo que todos los que estamos aquí, pero es que en su petitum no pone pone pilotos aragoneses, entonces por eso ha podido tener las intervenciones que ha tenido, pero partiendo de esa base, y como yo les digo y creo sinceramente que la fórmula no es cesión del circuito, sino bonificar, es decir, pagar directamente a estas 10 personas que usted dice, o incluso más las que sean, es decir, pero federados y tal, pero bonificar o a la federación o a los pilotos, y no devaluar el prestigio del propio circuito, porque yo entiendo que tiene que tener una categoría, la cual es un circuito del Mundial, tiene que tener una contabilidad, y entonces el ceder el circuito son pérdidas, como hablamos el fin de semana. Creo que en la última que le pregunté al consejero, me quiero recordar, les hablo de cabeza, creo que eran 230 días o 260 días de ocupación que tiene el circuito. Evidentemente esos son todos los fines de semana. Entonces, también miremos la viabilidad, no seamos tan directamente decir, oiga, lo cedemos y entonces
al fin y al cabo, una empresa pública tiene que tener una rentabilidad económica, se ha criticado mucho la inversión. Entonces, lo que vuelvo a repetir, seamos un poco concretos con lo que decimos. Muchas gracias, señor Peralta. Señor García Suso. Sí, únicamente volver a aclarar, señor Guitarte, me ha dado unos nombres y evidentemente me parece muy bien, pero es que ellos tienen que estar en la federación y tienen que dirigirse a la federación para que hable con Motorland. Lo que decía antes es que un particular, aunque esté federado, cualquiera de sus pilotos no puede ir un día a Motorland, oiga, quiero la pista el fin de semana y medio gratis porque hay comisarios, hay servicios médicos, cuestiones que hay que poner. Entonces intentas un poco agrupar a la gente. Yo creo que la idea sería que la federación dijera, oiga, tengo 20, 30 pilotos que corren campeonatos de España y del mundo y queremos reservar un fin de semana, 2 o 3 al año para poder competir en Motorland y a un precio que nos salga razonable. Pero ya le digo, las gestiones siempre tienen que ser a través de las federaciones, si están federados, y no de particulares, porque va a ser mucho más complicado. Y también decirles que bueno, que este fin de semana es el Campeonato del Mundo de MotoGP, así que están todos más que invitados, así que a ver si disfrutamos de un buen fin de semana. Muchas gracias, señor García Suso. A esta mesa le hubiese gustado que esa invitación hubiera llegado unos días antes, pero bueno, no pasa nada. Y físicamente. Pasamos al punto número 3. Debate y votación de la proposición no de ley 301/25 sobre la creación de una línea de investigación ligada al CITA, presentada por el Grupo Popular Socialista. Señora Soler, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos esta iniciativa hoy aquí en esta Cámara porque creemos que es crucial para el futuro de nuestro sector trufero, un pilar fundamental para la economía de Teruel y también de todo Aragón. Una proposición no de ley que nace del compromiso con el territorio, con el medio rural, con la ciencia aplicada, con el desarrollo sostenible de nuestros territorios, una iniciativa que responde a una preocupación real, urgente y compartida por todo el sector. La amenaza que supone el escarabajo de la trufa negra, uno de los productos más emblemáticos y valiosos de nuestra tierra. La truficultura no es solo una actividad económica, sino que es una forma de vida, una herramienta de fijación de población, un motor de desarrollo rural y un ejemplo de cómo el crecimiento, el conocimiento, la tradición y la innovación puede ir de la mano. La truficultura de producción de campo comenzó en Sarrión, en Torre de las Arcas, hace ya 35 años. La trufa negra de Teruel es reconocida y conocida a nivel nacional e internacional por su calidad y su singularidad, generando empleo y riqueza en todo Aragón. Sin embargo, en los últimos años ha habido una plaga de este escarabajo que es una seria amenaza para todos los truficultores, porque su proliferación está haciendo que se merme la rentabilidad de las explotaciones y también cree incertidumbre y preocupación entre los truferos, los productores, porque están en juego la supervivencia o la sostenibilidad y viabilidad de las explotaciones. Para abordar esta amenaza de manera efectiva y asegurar el futuro de la truficultura aragonesa, es indispensable poner en marcha y dar continuidad a la línea de investigación y estudio específica de este escarabajo en Teruel. Es en este sentido añadir y puntualizar que ya en Teruel se le ha concedido un FITE y están trabajando en este sentido, pero esto es el comienzo y queremos que haya una continuidad porque es un problema muy grave. Necesitamos comprender la biología de este escarabajo, su ciclo de vida, los factores que favorecen su proliferación, porque solo así podremos comprender y podremos desarrollar métodos de control y prevención eficaces y además de ser respetuosos con el medio ambiente. Por ello proponemos la creación de esta línea de investigación ligada al CITA y su ubicación en la provincia de Teruel es la idónea, la ideal, porque es estratégica, ya que facilitaría la investigación de campo y la interacción directa con la realidad del sector. El CITA aglutina el conocimiento específico y técnico necesario para dar respuesta a todos estos desafíos
desafíos que se enfrentan en el sector de la trufa, promoviendo la innovación, la transferencia del conocimiento y la colaboración entre investigadores, truficultores y también las administraciones públicas. Por todo ello, instamos al Gobierno de Aragón a que cree o dé continuidad a esa línea de investigación especializada en el escarabajo de la trufa, en colaboración con la Diputación de Teruel, también de la Universidad y a través de las entidades representativas del sector de la trufa y a través del CITA. Es fundamental que estos estudios orienten en dar respuesta a las necesidades reales de los productores, porque solo desde la cooperación entre la ciencia, la Administración y el sector productivo podemos darle respuesta real a este desafío al que se enfrentan todos los días. Y también queremos que se habiliten las partidas necesarias, presupuestarias necesarias para poderlo poner en marcha y sigan trabajando en ello. Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización, porque en la propia iniciativa, en el punto número 2, como se explica en la exposición de motivos, aparece la ubicación del centro en la provincia de Teruel, y en la iniciativa sí que en el segundo punto pues, sería añadir en el CITA de Teruel, para que no haya confusión entre un punto y el otro. Señorías, esta PNL no es solo una propuesta técnica, sino que es una apuesta por el medio rural, por la ciencia útil, por la economía circular y por el futuro de Teruel y también de Aragón, por supuesto. Señorías, el futuro de la trufa negra de Aragón, de Teruel, es el futuro de muchas explotaciones y de su continuidad y supervivencia, de la lucha contra la despoblación y del mantenimiento de muchas familias y también de muchos municipios. Porque al igual que Teruel fue la que lideró esta actividad económica, ahora hace ya 35 años, como he dicho anteriormente, también podemos decir que somos los primeros Teruel hemos sido los primeros en que se ha puesto encima de la mesa este problema tan acuciante entre los truficultores. Entonces pedimos que haya una continuidad y que se pueda seguir llevando a cabo esta línea de investigación ligada al CITA de Teruel, porque creemos que es lo más idóneo. Por todo ello, pedimos el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para sacarlo adelante y poder ayudar a este sector tan importante para toda la comunidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Soler. Por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Guitarte, por 3 minutos. Sí, pues bueno, es evidente y bueno, se ha demostrado durante las últimas décadas que la trufa se ha convertido en un factor económico absolutamente relevante para el desarrollo de la provincia de Teruel, de la zona de Gudar-Jabalambre, pero en general ya de toda la provincia, incluso extendido a toda Aragón, y que necesita apoyarlo, y en ese sentido, y apoyar con investigación tanto el producto, tanto como su comercialización, como precisamente prevenir enfermedades que puedan afectar a su productividad. Y en ese sentido vemos la intención de la PNL, aunque la PNL ignora que se lleva trabajando en ese ámbito ya ha habido 2 programas de 3 años cada uno. En el programa del año 2022 al 2024 ya hubo un programa en el CITA que se llamaba Nuevas Estrategias de Control del Escarabajo de la Trufa, un programa que se llama CLEOPT, financiado por el FITE, que ahora del 25 al 27 se ha incorporado en otro nuevo programa del FITE que se llama Avanzando hacia una gestión integrada del escarabajo de la trufa en Teruel, el mismo programa CLEOPT. Entonces, sí que hay una serie de apuestas de investigación, pero nosotros queremos ir más allá porque son líneas de investigación que, como bien acabo de comentar, dependen del FITE. Nosotros creemos que la trufa como producto, como futuro de desarrollo de la provincia de Teruel, como líder mundial en la producción, realmente necesita una atención permanente, prioritaria, como hacen otras comunidades con sus productos estrella, que les crean centros tecnológicos adecuados. Tendría que haber un centro tecnológico de la trufa dentro del CITA o no, pero dedicado a la investigación permanente sobre este producto, porque efectivamente puede ser una oportunidad como nunca habríamos soñado para consolidar población, para hacer actividad económica en la provincia. Hay dos líneas muy bien fundamentadas, las ha comandado el CITA, pero las ha hecho una en colaboración con el CSIC, que lo que investiga son el posible combate de ese escarabaje a través de aceites esenciales aromáticos, es decir, que ahuyenten al escarabajo de la trufa. Y hay otra línea que también se llevó a cabo con la colaboración de la Universidad de Barcelona, que era la implantación de nemátodos entomopatógenos, digamos la palabra, que también es la otra línea de investigación. O sea, que sí que parece que hay una viabilidad de lucha contra ese escarabajo, hay que potenciarlo, pero no creo que este tipo de cuestiones tan serias deben estar supeditadas a que consiga
consigan financiación a través de programas y demás. A mí me comentaban, por ejemplo, en Cita, que presentaron el programa a un proyecto LIFE porque hubo un momento en que no tenían claro si el FIT iba a seguir apostando por ellos o no, y tuvieron que buscarse la vida en Europa para ver si lo financiaban. Realmente no podemos estar al albur de que un año haya financiación o no haya financiación. Son programas como estos trianuales, pero son programas de 120.000 euros. O sea, 120.000 euros para 3 años en la investigación de un producto que aporta millones de euros de riqueza a la provincia de Teruel. No podemos dejarlos en el aire. Nosotros apoyaremos la propuesta tal como está, o si admiten la enmienda del Partido Popular, en cualquiera de los casos, pero que lo que queremos es trasladar que la importancia del producto requiere una investigación sobre él de manera permanente para solucionar los problemas eventuales como este que tenemos ahora, pero que también pueden surgir otros, pero también para potenciarlo, para mejorarlo, para ver hacia dónde hay que caminar y no perdamos el liderazgo mundial en este producto, que es buena parte del futuro de la provincia. Muchas gracias, señor Guitarte. Señor Soro. Sí, gracias. Estamos hablando, señorías, de un sector que representa como pocos una alianza ejemplar entre territorio, innovación y sostenibilidad, la truficultura. Una actividad que nació del conocimiento local, que ha crecido con el esfuerzo colectivo y que hoy posiciona a Teruel en el mapa mundial de la excelencia agroalimentaria. La propuesta que hoy debatimos, que por supuesto vamos a apoyar, es una oportunidad para reforzar este modelo, continuar con líneas de investigación específicas sobre el escarabajo que afecta a la trufa negra, ligadas al CITA, con implicación del sector. Es una apuesta clara por la ciencia útil, arraigada en el territorio y orientada al bien común. No sería una novedad, de acuerdo, pero esta iniciativa podría ser el gran paso de algo más grande. Podríamos ser más ambiciosos, estar pensando en una red estable de investigación aplicada sobre cultivos estratégicos de Aragón, con presencia descentralizada, vinculada a las necesidades de cada comarca. La trufa en Teruel estamos hablando, pero también el azafrán en Jiloca o los frutales en el Bajo Aragón Casé, por poner algún ejemplo. Hay materia, hay proyección, hay talento, hay demanda social para hacerlo. Lo que se propone este proyecto encaja con una visión que compartimos plenamente. Además, que el conocimiento no se concentre solo en las capitales, que se reparta, que irradie en el conjunto del territorio. Apostar por un CITA más activo, insisto, en el conjunto del territorio, es apostar por un Aragón más vertebrado, más justo y más fuerte. Y no se trata solo de investigar un problema concreto. Esto va mucho más allá de lo que se propone, sino de lo que se está planteando es fortalecer una economía rural e innovadora que además ha demostrado ser viable y que tiene un inmenso potencial. Para Teruel, para Aragón, es necesario que esta línea de trabajo se consolide, se asegura, crezca y se convierta en una referencia. Votaremos a favor. Muchas gracias, señor Soro. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en España la truficultura se concentra principalmente en regiones con condiciones climáticas y de suelo adecuadas, como es Teruel, Huesca, Castellón. Teruel promociona el cultivo de la trufa negra y es un referente a nivel mundial. Poblaciones como Sarrión, Torre de las Arcas o Mora de Rubielos destacan especialmente en el sector trufícola. La truficultura es un sector relativo, como saben, al cultivo y la producción de trufas, especialmente la trufa negra, un hongo o seta muy apreciado en la gastronomía por su sabor y aroma, y tiene una importante proyección y crecimiento a nivel económico, turístico, gastronómico. Han pasado ya 20 años desde que en 2005 se creó la marca Trufa de Teruel, y todo este tiempo la Asociación de Truficultores de la provincia de Teruel ha expandido este producto gracias a las acciones que han venido realizando, apoyadas en muchos casos por instituciones públicas como la Diputación Provincial de Huesca, la Cámara de Comercio, etcétera, ¿no? Se suceden iniciativas y proyectos para mejorar, potenciar y promocionar la internacionalización del trufiturismo. Podemos destacar el encuentro Truforum, un parque experimental de la trufa que combina la gastronomía con la visita de plantaciones y empresas de trufa negra, que se trata de un encuentro internacional en formato de laboratorio vivo, que en 2024 se celebró en los primeros días de diciembre en Mora de Rubielos y Sarrión. Este laboratorio vivo se organiza en el marco del proyecto Micotour, con financiación de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la internacionalización del micoturismo en el medio rural, y en la promoción y la oferta trufiturística y gastronómica. El Centro de Interpretación de la Trufa, Tuber Universum, que promociona la visita de los paisajes truferos locales, participando en la caza o localización de trufas en vivo, degustación de trufa negra y otros productos autóctonos en restaurantes de la zona, conociendo empresas vinculadas a la truficultura, o la Feria de la Trufa
FITRUF. Hasta el prestigioso periódico británico The Economist dedicó en 2024 un reportaje a ensalzar el despegue de la truficultura en Teruel, la expansión del cultivo de la trufa, y que se consolidaba como el mayor productor mundial de este preciado hongo, una de las banderas gastronómicas de la provincia de Teruel. Pues bien, siendo conscientes de la importancia de este producto para Teruel, entendemos que la iniciativa pues, es acertada en su fondo, si bien, pues claro, debemos procurar esa producción, esa sostenibilidad, esa rentabilidad, esa supervivencia y ese futuro en perfectas condiciones para seguir siendo referentes a nivel mundial. Pero claro, nos hemos documentado y existe pues una investigación, el Centro de Investigación Tecnológica, en el CITA, pues una línea ya investigando sobre este tema y está realizando pues avances. Entonces creemos que va a interponer una enmienda in voce el Partido Popular, el Grupo Popular, que creo que va a decir continuar con esa línea de investigación y seguir con una financiación adecuada para que el objetivo último que creo que pretende la iniciativa pues llegue a buen fin. Así que nosotros apoyaremos con la enmienda del Partido Popular, si la aceptan ustedes. Gracias. Muchas gracias, señora Arranz. Señora Artieda, cuando quiera. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Hoy han traído desde el Grupo Socialista una PNL sobre iniciar una línea de investigación sobre el Leiodes cynanomeus, más conocido como escarabajo o gusano de la trufa, que sin lugar a duda es un insecto que está afectando y dañando las cosechas de trufa, sobre todo en la zona de Teruel, pero ya no es la zona de Teruel únicamente, hay trufa también, como decían algunos portavoces, en la provincia de Huesca o en la zona del Moncayo. Dado que este problema es uno de los más importantes que viene sufriendo este sector trufero aragonés, el CITA siempre está al lado de los agricultores, de los ganaderos, y tiene muy en cuenta los problemas que sufren e investigan sobre problemas directos y es una ciencia aplicada a los problemas que hay. Y esta línea de investigación es que lleva desde 2016. 9 años llevan investigando sobre este escarabajo en la trufa. Así que iniciar una línea nueva, pues creemos que llevan un background, que llevan mucho tiempo investigando sobre esto y tienen, con esos 10 años de experiencia, un conocimiento sólido sobre este escarabajo. Además, las investigaciones van siempre de la mano del sector y es que los campos sobre los que se investigan son los campos de los agricultores, de los truferos, que los ponen a disposición para que hagan las pruebas. Y muchos de ellos forman parte de ATRUFER, que es la Asociación de Truferos de Teruel, por lo que la colaboración con estas asociaciones viene de lejos y es buena. Y ya si tenemos en cuenta todo el tema de la financiación, pues ha habido financiación desde 2016, que se empezó con un proyecto que era Leiodes. Al año siguiente el Leiodes 2, el Coleopte 2, que han hablado otros portavoces, y todos ellos están siendo financiados, los últimos del rango de 125.000 euros cada uno de los 2 últimos proyectos. Por tanto, dado que hay una línea de investigación en el CITA dedicada a luchar contra este escarabajo, creemos que lo mejor sería seguir potenciando esa línea de investigación y no crear una nueva. Por eso presentamos la siguiente enmienda in voce, que es seguir con una línea de investigación llevada a cabo por el CITA sobre el gusano que afecta a la trufa negra, asegurando que los estudios se orienten a dar respuesta a las necesidades reales de los productores. Y en el punto 2, seguir financiando esta línea de investigación tal como se viene haciendo desde que se pusieron en marcha los estudios. Espero que, por coherencia y por respeto a las investigaciones que se han venido llevando a cabo, se tenga en cuenta esta enmienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Artieda. Señora Soler, tiene un minuto para posicionarse en cuanto a la enmienda in voce. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo que hay unos estudios iniciados, ya lo hemos dicho en la intervención, que hay estudios, pues ayudas del FITE, del CSI, que están ya llevan un tiempo trabajando, pero creemos que debe ser una red más amplia,
más extensa, un trabajo que dé continuidad a lo que ya se ha iniciado y, bueno, pues por ello creemos que no podemos aceptar la enmienda in voce, porque nosotros creemos que es importante que esa línea esté fundamentada en Teruel, porque aquí es donde tenemos un laboratorio estupendo con campos desde hace 30 años, que son los primeros que se instalaron, hasta campos que hace poco tiempo, bueno, encinas productoras que hace poco que se pusieron en marcha y bueno, pues eso es un laboratorio de primer orden que creemos que debemos de aprovechar y que es necesario que esa línea esté ubicada aquí en Teruel. Muchas gracias, señora Soler. Entiendo que votamos la enmienda tal y como ha venido a comisión, la PNL tal y como ha venido a comisión, sin la enmienda in voce. ¿Votos a favor de la misma? 8. ¿Votos en contra? 10. Decae la propuesta. Pasamos al último punto del orden del día, que son ruegos y... Perdón. Explicación de voto. Señor Guitarte. Bueno, pues lamentar que no haya salido un tema tan relevante como este adelante por una cuestión de si ya está en marcha o no está en marcha. Todos hemos admitido que estaba ya en marcha. Simplemente era darle creo que se podía haber hecho un esfuerzo en llegar a una transaccional. Pero bueno, en cualquier caso, recalcar la importancia que tienen estos estudios en el futuro de esta producción. Gracias. Sí, gracias, señor presidente. La verdad es que sentimos no haber llegado a un acuerdo, porque creo que en el fondo estábamos todos en el mismo objetivo. Pero claro, nosotros tampoco queremos duplicidades. Creo que se pueden hacer trabajos de campo pues con unos traslados. No necesitan estar ubicados todos en Teruel. Si Alcita está realizando unas investigaciones y están muy avanzadas, pues continuar con esas investigaciones. Lo que ya se ha investigado, servirnos de ello y financiarlo más, es lo que creo que he entendido yo que es la enmienda. Entonces, nosotros entendemos que se podía haber hecho un poco de esfuerzo de llegar a un texto transaccional que lo hubiésemos apoyado sin ninguna duda. Gracias. Muchas gracias, señora Arranz. Señora Soler. Gracias, presidente. Agradecer a los grupos parlamentarios que nos han apoyado. Lamentar que, pues eso, no hemos llegado a una transaccional, pero bueno, seguiremos nosotros en nuestro cometido y volveremos a traer otra iniciativa para poner en valor el sector de la trufa y en la línea que decía el señor Soro de que esta puede ser la primera pata de descentralización y de recrear una red estable de investigación, no solo sobre esto, sino sobre otros aspectos importantes de nuestro territorio y otros productos, como puede ser los frutales, el azafrán o en este caso la trufa. Y bueno, pues lamentar que no nos hayan aceptado que sea esa continuidad en Teruel, porque creemos que era acertado. Muchas gracias, señora Soler. Señora Artieda. Nosotros lo que lamentamos es que no haya salido adelante nuestra enmienda, básicamente porque la investigación se viene haciendo, es buena. Hay un conocimiento muy amplio sobre este bicho, ¿no? sobre el escarabajo. Se están obteniendo resultados y apoyar a ese equipo de investigación que lleva tanto tiempo trabajando sobre eso y contando con las asociaciones de truficultores que este Gobierno está contando con ellos desde el principio, creemos que es básico. El trabajo es que está funcionando, están saliendo adelante los resultados y la pena es que no hayamos podido llegar a un acuerdo. Pero nosotros estaremos siempre al lado de los agricultores para que el CITA los apoye y encuentre soluciones a sus problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Artieda. Y ahora sí, pasamos al punto número 4. Si tienen ustedes algún ruego, alguna pregunta. Antes de finalizar la comisión, decirles, como ya todos ustedes saben, que el día 19 haremos el viaje a Galáctica y al centro de observatorio. En próximos días les pasaremos toda la documentación e información. Muchas gracias por su tono y damos por finalizada la comisión.